Bien, seguimos en Vamos al Frente, el programa del Frente Telefónico en Foetra, Buenos Aires, aquí en Radio Gráfica. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de poder conversar con el compañero Itai Hackman, diputado nacional del Frente de Todos, del Frente Patria Grande, en el Frente de Todos, por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Itai? Ariel Velázquez te saluda. ¿Qué tal, Ariel? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos, Itai. Bueno, un poco la idea de conversar contigo tiene que ver con, bueno, empieza, digamos, todo el proceso electoral, empiezan a ponerse temas en debate y temas en debate que venían de antes, que empiezan a tomar un volumen político, pensando sin dudas la pospandemia, ¿no? O el transitar de este final, que ojalá todos pensamos que sea así, de la pandemia. Y uno de los temas que está en discusión es el salario básico universal, el ingreso básico universal, bueno, se lo denomine como Ujú. finalmente se lo denomine. Sabemos que vos estás involucrado por lo menos en la idea de discutir esto y en generar un proyecto de ley para poder instituirlo. Contanos primero cómo es la discusión y cuáles serían tus ideas que pensás llevar adelante hacia el debate parlamentario. Bien, primero, como bien vos decís, es un debate que ganó fuerza en el marco de la pandemia, porque de alguna manera la pandemia puso en evidencia la fragilidad que tiene, ¿no? La situación de los ingresos de un sector importante de la población. No es que la pandemia generó el problema, es un problema estructural que tiene el capitalismo en las últimas décadas a nivel mundial, que es que básicamente es un sistema que no le garantiza a una parte muy importante de la población un piso de ingresos, podríamos decir, ¿no? Un mínimo que le permita por lo menos satisfacer sus necesidades elementales, ¿no? Y ahí incluyo a toda la población informal, a toda la población que trabaja por su cuenta, que es cuenta propista de bajos ingresos, ¿no? No los profesionales, sino los cuentapropistas pobres, digamos. Y también un montón de gente que las estadísticas aparece como inactiva, lo que se llama la población económicamente inactiva, pero que en realidad esa categoría esconde que en muchos casos se trata de personas que realizan tareas que son productivamente y socialmente necesarias para la sociedad, como por ejemplo las tareas de cuidado, ¿no? Bueno, todo ese universo es un universo muy grande que no tiene un piso de ingresos garantizado y la pandemia puso en evidencia y por eso obligó al Estado a tener mecanismos de transferencia de ingresos directas a la población, ¿no? El caso en la Argentina se llamó el ingreso familiar de emergencia. Bueno, la idea de establecer un salario universal, nosotros lo llamamos salario un poco así porque el Papa lo mencionó con esa palabra, pero a nosotros nos gusta porque no pensamos que el ingreso tenga que ser totalmente desconectado de la idea del mundo del trabajo, ¿no? Y porque nosotros al hacer esta transferencia de ingresos, en parte, no estamos dándole plata a gente que no hace nada a cambio, sino que estamos en parte remunerando tareas que hoy no son remuneradas o que el mercado remunera, pero de manera muy precaria, digamos, ¿no? Entonces, la idea del salario básico universal es garantizar un piso de ingresos, que por lo menos cubra lo que llamamos la canasta básica alimentaria, que es lo que utilizamos para medir la indigencia, ¿no? La línea de indigencia en Argentina. Eh, y es una forma de ampliar el sistema de seguridad social de la Argentina, que a nosotros nos da mucho orgullo, porque es un sistema de seguridad social que en la población adulta mayor y en la niñez es prácticamente universal, ¿no? Gracias a las políticas de inclusión que se llevaron adelante durante los gobiernos de Néstor y Cristina, porque antes, en la población adulto mayor, aquellos que no cumplían con los requisitos formales para jubilarse no accedían a la jubilación, y todos los niños y niñas cuyos padres no tenían un trabajo formal no tenían derecho a la asignación familiar. Bueno, eso se resolvió en Argentina, universalizando el sistema para todos los adultos mayores y para todos los niños y niñas. Bueno, de alguna manera esto es lo mismo, pero aplicado a la población que tiene entre 18 y 65 años, que trabaja, y que una parte de esa población no tiene, por su situación ocupacional, garantizado un mínimo de ingresos. Entonces, es ampliar el sistema de seguridad social Ujú. para que alcance también a la población que tiene entre 18 y 65 años.
Te hago un alto ahí, Itai, porque se está instalando la discusión, o por lo menos abiertamente, digamos, varios compañeros, compañeras del propio Frente de Todos plantean, bueno, tiene que haber un ingreso, pero con contraprestación laboral, ¿no? Y vos ahí estás mencionando, bueno, en realidad hay una contraprestación laboral porque ya hay tareas de cuidado, bueno, todo Exacto. lo que es la informalidad ya está habiendo. ¿Cómo entendés que esto, si se compatibiliza con esa idea, por qué se hace tanto hincapié en el tema de la contraprestación laboral? A mí me parece que lo que hay que hacer es tratar de registrar las actividades que hoy no están registradas. Es decir, una persona que es, qué sé yo, un vendedor ambulante, por decirte cualquier ejemplo, trabaja. Nadie podría decir que no. Se sube todos los días a un tren y vende algo. Bueno, trabaja. Lo que esa persona no tiene es ningún tipo de registro. Entonces, Claro, si ingresa a este programa que le garantiza un piso de ingresos, no va a vivir, nadie vive de la canasta alimentaria. claro, Va a vivir de su trabajo y el Estado le va a dar, le va a garantizar un piso de ingresos que complementa, pero además en el mismo proceso lo va a registrar, va a tener un registro de qué trabaja esa persona. Lo mismo una persona que se dedica a tareas de cuidado, ¿no? Que cuida chicos, que cuida a un anciano, que hace el trabajo doméstico, ¿no? ujú, Entonces, esa contraprestación, lo bueno que si establece este sistema es que va a quedar registrada. claro, Es decir, el sistema de seguridad social va a saber si la persona que recibe el salario universal trabaja por su cuenta, como el ejemplo que di del vendedor ambulante, hace ujú, tareas de cuidado, estudia, que es otra categoría posible, digamos, ¿no? Suponete una persona joven que, que estudia, y bueno, de alguna manera el Estado está, a través de esta remuneración, asistiendo parcialmente a esa persona que está en su momento de formación, ¿no? Lo cual también claro, está, es correcto. O después hay otros casos, por ejemplo, en el mundo más rural hay trabajos temporarios, hay otras ujú, situaciones en donde el salario universal puede ser un complemento para una persona que a lo mejor tiene ingresos una parte del año, pero por las características del trabajo, sobre todo en el sector rural, otra parte del año no tiene trabajo, porque no tiene claro, ingresos, ¿no? Es decir, hay situaciones muy distintas. ujú, Lo bueno es que esa contraprestación yo creo que existe, que es correcta, el Estado la va a registrar y va a saber qué es lo que hace cada persona que cobra el salario básico universal, y eso aparte le va a dar más información al Estado. claro, Y eso entonces es un beneficio adicional que tiene esta política, que es saber cuál es la situación real de esta población. Fíjate que cuando se implementó el ujú, IFE, ujú, se evidenció una cosa, que es que el Estado no sabe. lo sabe. Los cálculos iniciales decían que lo iba a solicitar 3,5 millones de personas. Lo terminaron solicitando 12 millones, de los cuales aproximadamente 9 finalmente fueron, digamos, Calificaron con el registrados IFE, como claro, beneficiarios. claro, Eso te habla también de cierta ignorancia que tenemos como Estado de ujú, qué pasa con toda esa población. ujú, Bueno, entonces, este es otro beneficio adicional de este sistema, para que las personas que lo cobren efectivamente haya una relación entre la actividad que hacen y ese ingreso, y para que el Estado sepa, y que por supuesto fomente que una parte de esa población ingrese a un empleo formal, ¿no? claro, Yo nosotros no pensamos de ninguna manera que esto sea contradictorio con la idea de ingresar a un trabajo formal, ya sea en el sector privado, ujú, ya sea en el sector público, o incluso en la economía popular o cooperativa, que ujú, tiene que ser una vía de formalización también, claro, eh, así como el empleo, el sector privado o el público. ujú, Esto al contrario, yo creo que está bastante demostrado que cuanto mayor es el piso de derechos y de ingresos de los trabajadores, más fácil es que consigan mejor el empleo. mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y por lo tanto más formalidad, Ujú, y no al revés, ¿no? Porque una de las críticas que recibe esta propuesta es que supuestamente alentaría o desalentaría la creación de trabajo, como si la claro, gente para trabajar tendría que estar muerta de hambre para estar dispuesta a trabajar, ¿no? No claro, es así, no es claro, así para claro. nada. Al contrario, es muy difícil que una persona que no tiene Mm, cubiertas sus necesidades más básicas esté no, en condiciones de ingresar a un trabajo formal, es al revés. tal cual. Estamos hablando con Itai Hackman, diputado nacional del Frente Patria Grande, en el Frente de Todos.
Y Tai pensaba mientras conversábamos justamente esto, ¿no? Que justamente, digamos, contar, digamos, cuando se sube, digamos, la base, por lo general se tiende, digamos, a mejorar la condición y no a rebajar condiciones laborales. ¿Mm? Lo decimos, por ejemplo, nosotros desde un sindicato formal, con trabajo formal, sin duda si tenés un piso menor o no tenés un piso, probablemente te en un camino descendente y si incluís más Así es. gente, probablemente sea totalmente lo contrario. Ahí me venía a la cabeza un artículo que había publicado Infobae un poco criticando no hablaba del salario básico universal, pero criticando que no encontraban mano de obra en el campo porque cobraban la UH o algo así, Sí, y cuando le hacían la oferta laboral a la gente le pagaban 5.000 pesos, ¿no? claro. De alguna manera, esta cuestión de que el Estado garantice un salario básico universal justamente apunta a que no sea una oferta miserable la que se le da a aquel que no tiene trabajo, sino que tenga, digamos, una base real, ¿no? Exactamente. Es decir, lo que sí puede desalentar, efectivamente, es a que los trabajadores acepten condiciones de trabajo de explotación extrema, ¿no? Ujú, Pero si eso pasa, es una buena noticia, no una mala noticia. Es decir, claro. que alguien no esté dispuesto a trabajar por 5.000 pesos, significa que por lo menos tiene un piso de cobertura que le permite rechazar ese tipo de ofertas y en todo caso obliga al sector empleador, en este caso al sector privado, a, generar, a incentivar con mejores salarios, ¿no? O a pagar Ujú, mejores salarios. ujú, Si eso pasa, bueno, eso es un efecto positivo de esta política, no negativo, ¿no? ujú, Eh, sin duda. y además, yo leí esa nota que es muy indignante porque estamos hablando además de un sector que tiene elevados niveles de rentabilidad. Yo te entiendo si vos esto me lo pones en un ejemplo en donde supongamos que el sector empleador tiene un bajo nivel de rentabilidad y entonces no puede mejorar, supongamos, la oferta salarial. No es el caso del sector agropecuario en la Argentina, ¿no? Digamos, Claro. que no tiene un problema de baja rentabilidad que le impide Ujú, pagar mejores salarios, ¿no? Entonces acá claramente hay que inscribir esta política, esta propuesta, en el marco de una discusión sobre la redistribución del ingreso en la Argentina. Y cuando uno ujú, habla de redistribución del ingreso, tiene ujú, que mirar el nivel de salarios y tiene que mirar el nivel de rentabilidad, porque en definitiva cuando uno discute distribución del ingreso está discutiendo qué parte de la riqueza, de la torta, se lleva cada parte, de ¿no? acuerdo. Y evidentemente en la Argentina todavía tenemos niveles de distribución del ingreso que son muy desiguales. Y esta política puede ayudar a mejorar ese reparto del ingreso en Argentina. Tal cual. Y Tai, te llevo a las últimas preguntas y te agradezco por el tiempo que nos estás dando. Oh, Em, hace unos meses se lanzó un proyecto del Paternar por el tema de las licencias, de la equiparación de licencias de padres con respecto a las madres, con respecto a las mujeres, a las identidades no binarias ahora también, ¿no? Que empieza a uh-huh, tallar por suerte. Por políticas públicas, digamos, el reconocimiento a las distintas identidades de género. Bueno, con compañeras del sindicato también estuvieron presentes, nuestra secretaria de género, Mónica Ingravide, estuvo en la presentación del proyecto. Es un proyecto que lleva tu sello también. Digamos, cuáles serían, digamos, los principales fundamentos de ese proyecto y cómo estás viendo esta discusión de la necesidad de ampliar los derechos en las licencias parentales y qué vínculo tiene eso con el trabajo justamente también uh-huh. de las mujeres, ¿no? Porque puede leerse, digamos, bueno, más derecho para los hombres. ¿Cómo ves el vínculo de este proyecto? No, primero hay que partir de la base que es que la Argentina tiene un régimen de licencias por paternidad que podríamos decir que es prácticamente inexistente, porque 2 días, 2 días corridos es casi nada, digamos, ¿no? Y la Argentina en ese sentido está muy retrasada, incluso comparada con otros países de la región. Lo remarco porque la Argentina en general es un país que en nuestra región es bastante de avanzada en materias de derechos. De hecho, lo hemos visto en todos los derechos que se han ampliado en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años. Tanto los referidos a la diversidad
como los derechos específicos de mujeres, ¿no? La Argentina es más bien un país que en general es vanguardia en América Latina. Sin embargo, en este tema viene peor que otros países de la región. Y la verdad es que digamos, por supuesto, los damnificados directos son aquellos varones o personas no gestantes. Nosotros hablamos de personas no gestantes porque efectivamente pueden no ser un varón, digamos, la persona no gestante, pero que forma parte de un proyecto de maternidad-paternidad, que quieren ejercer, sobre todo en ese primer momento, ¿no? Su responsabilidad paternal. No lo pueden hacer porque el sistema hoy de licencia no lo permite, pero también las damnificadas son las mujeres, porque, es decir, vos decís, esto amplía un derecho para el varón y para la mujer, porque una mujer que acaba de tener un hijo o una hija, que a los 2 días quedarse sola y no tener un acompañamiento de su pareja, bueno, claramente es una situación absolutamente injusta, digamos, que la sufre también la mujer que tiene que quedarse sola a partir del tercer día, sin ayuda, que en general lo que hace es recurrir a otras ayudas, ¿no? A una abuela, a otras personas, porque es muy difícil una persona sola enfrentar esa situación de esas primeras semanas, luego del nacimiento de un hijo o de una hija, ¿no? Entonces, lo que el proyecto propone es extender las licencias por paternidad, hacerlas remuneradas y obligatorias para las personas no gestantes y de alguna manera, de esa manera, aliviar la carga que implica esas primeras semanas, esos primeros meses para la mujer, para la persona gestante, y también, a través de este cambio legislativo, fomentar la responsabilidad de los varones en la paternidad, ¿no? Porque muchos varones quieren ejercer esa responsabilidad y no pueden, y otros, obviamente, aprovechan la licencia de 2 días para ausentarse en ese momento, ¿no? Entonces la idea Se es distraen, se fomentar, distraen. claro, es decir, rajar, digamos, de esa situación, Claro, cuando en realidad vos tenés una responsabilidad equivalente a la de la mujer en la decisión de tener un hijo o una hija, tal y cual. por lo tanto, sobre todo en esos primeros momentos, que son los más complejos, bueno, estar a la par, digamos, ¿no? Así que Ujú. ese es un poco lo que busca el proyecto. Bien. Hay muchos proyectos sobre este tema y Ujú. la verdad que nos parece un tema importante porque, como decía al principio, la Argentina viene muy retrasada en este tema y la verdad que no tiene sentido cuando estamos discutiendo justamente en la Argentina y en el mundo un cambio en las relaciones entre los géneros que implican también un cambio en el reparto de las tareas dentro de las familias y que eso incluye obviamente la paternidad y la maternidad. Tal cual. También lo pienso del lado de la inclusión laboral, porque muchas veces a la mujer se Es le cierto, pregunta si tiene el proyecto de es ser cierto, madre justamente por el tema de las licencias y el hombre no se le pregunta eso, ¿no? Vos entras a un exactamente. trabajo, está muy bueno, la verdad que ojalá que, más que ojalá, digamos, comprometernos, O por ahí no digamos, se le pregunta, claro, pero existe la consideración, digamos, ¿no? claro. Entonces, es un tema. Evidentemente, Ujú, ujú, equiparar va a hacer que por lo menos no tenga sentido esa discriminación a la absolutamente, hora del contrato laboral. Sí, totalmente. absolutamente. Bueno, el compromiso sin dudas, ¿no? Creo que del campo popular y de los trabajadores y trabajadoras con estos proyectos son ineludiblemente necesarios, así que de parte de FOETRA, de los compañeros telefónicos, de las telefónicas, contá con nuestro apoyo y bueno, Muchas sin duda gracias. vamos a estar ahí, digamos, para empujar todo lo que podamos empujar. Itai Hackman, diputado nacional por el Frente de Patria Grande, en el Frente de Todos, te agradecemos por tu tiempo y te mandamos un abrazo muy grande. A ustedes, muchas gracias.